de nosotros los grandes simios. Entonces, Cleo, qué gusto que estés aquí. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme acá, por hablar de mi trabajo con los chimpancés. Y de veras quisiera decir muchas gracias por apoyar el recuerdo de Pancho y Chita, y también por luchar para Yoko, porque de veras es muy triste la situación en que están esta chimpancé y que ha pasado a los otros dos. Pero es muy bueno saber que hay héroes como ustedes luchando por ellos. Gracias también por luchar para que hay más opciones veganas en Colombia. Mi esposa es colombiana y entonces he pasado mucho tiempo allá. También he visitado Pereira una vez, pero es triste que no hay tantas opciones veganas y estoy muy alegre que ustedes están luchando también por esto. ¿Qué quiero hacer? He tenido la buena fortuna de observar los micos en Colombia, aulladores y monos nocturnos y 3 otros tipos. Entonces, pero mi trabajo es más basado en Congo, República Democrática de Congo, con chimpancés. Y también he enfrentado muchos retos en la lucha de proteger esta especie. Y entonces, en esta charla voy a hablar de mi trabajo con los chimpancés, pero ojalá que puede también mostrar direcciones de proteger los primates en Colombia, porque algunos de los problemas son bien parecidos. Ok, y algunas cosas son diferentes también. Ok, entonces tengo un PowerPoint. No sé, Daniel, ¿qué vamos a hacer con...? Yo voy a compartir mi pantalla ya. Déjame ver si hay la opción de hacer esto. O quizás usted, no sé. Como lo estabas haciendo ahorita cuando hicimos el test. Ok. Ok, entonces solamente abro la presentación, ¿sí? ¿Pueden ver? No, le debes dar compartir pantalla. Yo lo hago, ok. Right bottom share screen. Déjeme ver. Sí. Ok, gracias. Ok, ya pueden ver. Bueno, en este momento ya, ahora sí. Ok. Puedes darle modo presentación para que se vea un poco más grande. Ok, bueno. ¿Y pueden también verme o porque no yo veo ustedes? Sí, allí está tu cámara también. Bueno, excelente. Ok, el nombre de mi presentación es Matar a nuestros primos, el asalto de Homo sapiens a nuestros parientes más cercanos. Como pueden ver, yo trabajo con la Facultad de Artes Liberales en la Universidad de Varsovia, donde estoy ya. Y siempre desde mi niñez me he preguntado, ¿qué tan único es el Homo sapiens? Pensamos que somos únicos en este planeta. Pero hay otros animales culturales que tienen la cultura. ¿Y cómo evolucionamos nuestra dependencia de la transmisión social del conocimiento? Y ustedes pueden ver a la izquierda es una ilustración de cómo los primeros humanos, Homo erectus, inventando el fuego o por lo menos capturando el fuego. Y esto es como una invención cultural. Pero es que otros primates o quizás pájaros o quizás cetáceos o otros animales también pueden pasar los comportamientos por las generaciones con cultura. Tenemos la buena fortuna que compartimos este planeta con muchos primates. También en Colombia ustedes tienen una riqueza de especies, pero en África, en Congo, tienen los chimpancés y es una oportunidad extraordinaria para estudiar la cultura porque ellos son genéticamente, con los bonobos, nuestra familia más cercana.
comparten más que 98% de su genética y comparten muchos elementos de su comportamiento y también otros como construyen las herramientas, viven en sociedades muy complejas. Entonces, para entender nuestra propia historia evolucionaria, es muy importante estudiar los chimpancés y otros simios grandes. Y ellos es un ejemplo muy bueno de la cultura no humana. Pero ¿cómo definimos cultura? Eso depende en si chimpancés tienen cultura. Antes, las definiciones de cultura fueron como basados fue considerados como un fenómeno solamente de los humanos. Entonces, en la definición de cultura fue el comportamiento humano. Pero esto no nos permite investigar si hay cultura en otras especies, si hacemos la asunción que solamente existe en humanos. Entonces, yo prefiero esa definición porque nos permite investigar si hay cultura en otras especies. Comportamiento que se transmite repetidamente a través del aprendizaje social u observacional para convertirse en una característica a nivel poblacional. Es posible que solamente humanos tenemos esto, pero por lo menos esta definición nos permite ver si hay otros ejemplos de esto en otras especies. Evidencia del campo y laboratorio de la cultura de chimpancés existe, pero el problema es no tenemos muchos datos sobre las sociedades de chimpancés. Solamente hay miles de comunidades de chimpancés en África, pero solamente hemos estudiado algunas poblaciones, quizás 20 o 25. Necesitamos más datos. También es posible que diferencias genéticas entre poblaciones de chimpancés pueden explicar diferencias de comportamiento, pero yo creo que esto es un poco difícil aceptar, porque también en humanos sí hay, de vez en cuando, hay relaciones entre genética y cultura. Por ejemplo, la capacidad de digerir leche. Esto viene de diferencias culturales y ya es algo genética, pero normalmente no aceptamos definiciones genéticas por explicar las diferencias culturales entre humanos. Mi idioma nativo es inglés y de muchos de ustedes es español, pero esto no significa que yo tengo genes que me permiten hablar inglés y ustedes tienen genes de hablar. Si yo hubiera nacido en Colombia, yo hubiera hablado español. Entonces, yo creo que esto no es muy probable en chimpancés, pero también es posible que hay diferencias en la disponibilidad de recursos en chimpancés que explican las diferencias entre los comportamientos. Un ejemplo, por ejemplo, vivo en Polonia y no comen mucho pescado en Polonia, pero en Japón comen muchos mariscos. Es claro, porque Japón es una isla, tienen muchos mariscos y Polonia no tiene mucha costa. Entonces, eso puede explicar las diferencias culturales. Entonces, es una cosa que tenemos que investigar cuando estamos estudiando culturas de chimpancés en África. En los últimos 20 o 30 años, hemos visto que hay como patronas de cultura en chimpancés. Por ejemplo, los chimpancés en el oeste de África han entrado la edad de piedras, como los humanos. Ellos usan martillos para golpear nueces, para comer sus nueces. Y esto no ocurre en otras partes de África. En el centro de África, ustedes pueden ver en esta forma verde, hay otros comportamientos culturales como garrote de miel, cepillo de termitas, juegos de herramientas que pueden ver en esas fotos. Y esos ocurren solamente allá. Y entonces la explicación más probable es que una población de chimpancés inventó esos comportamientos y con la transmisión cultural los comportamientos
pasaron por las otras partes del bosque, pero chimpancés no pueden nadar. Entonces, cuando alcanzaron un río y no pudieron cruzar, no tienen botas, lanchas, lo siento, lanchas. Entonces, esas regiones no pudieron pasar. Excavación de miel es muy común en esta región en amarillo y es un ejemplo de excavando miel. Y en Uganda, donde he trabajado hace 3 años, hay una falta de herramientas de palos. Es como no usan palos como herramientas. Entonces, esos son patrones. En mis investigaciones he descubierto una otra patrona cultural. Un cultural realm en inglés, decimos. Mi trabajo de chimpancés la mayoría estuvo basado en el norte de RD Congo, República Democrática de Congo. Y ustedes pueden ver en el centro de este mapa a la izquierda que hace 20 años pensamos que no hay chimpancés en el norte de Congo, pero de veras no tuvimos datos de allá. Entonces yo creo que fue un error de asumir que no hay chimpancés allá. Y ustedes pueden ver al mapa de la derecha, esa región blanco en el centro del mapa. Esto es donde quise ir hace 20 años para ver si hay chimpancés. Y yo pensé, quizás hay chimpancés allá. Y pensamos que en Congo quizás hay la mitad de chimpancés que viven en el mundo, que existen en el mundo. Ok, es donde yo fui en 2004. Esta región en la cuadra negra es una región de 500,000 kilómetros cuadrados. Y no había nunca hemos hecho recensamientos allá. Entonces, eso fue terra incógnita para chimpancés. Y hay algunas regiones protegidas, y pueden ver las fronteras en blanco, pero muchas regiones no protegidas tampoco. Entonces, y el medio ambiente, los hábitats, no sé en español, al norte y al sur de este río en el centro, el Ouele, son muy diferentes. Al norte es una mezcla de bosque tropical y también sabana. Y pueden ver la sabana es como el color violeta. Y abajo, al sur de este río, es bosque tropical sin sabana y hay más actividades humanas allá. Entonces, los humanos cortan más el bosque allá y explotan los recursos allá. Comencé mi trabajo al norte en una región que se llama Bili, y Bili es un mosaico bosque sabana rico en primates y otras especies. Ustedes pueden ver allá de trampas de cámara, elefantes del bosque y Oryctorope, en francés, no sé, en español, en inglés decimos aardvark, muchos micos, 9 o 10 tipos de micos y también chimpancés. Y si van a mi página de YouTube, pueden ver videos que hemos grabado de todas esas especies. ¿Y cómo verificamos si hay chimpancés y los números de chimpancés en esos bosques? Well, chimpancés son muy difíciles de encontrar, no son muy comunes. Y muchas veces no podemos encontrarlos, pero vemos sus nidos. Cada noche un chimpancé construye un nido en los árboles, como ves abajo en ese foto, o de vez en cuando en la tierra para dormir. Y si contamos el número de esos nidos cuando caminamos en el bosque, podemos hacer un cálculo que nos dice más o menos cuántos chimpancés viven en este bosque. Y trabajo con personas locales de la cultura Azande de Congo. Entonces, ¿qué hicimos? En un periodo de casi 10 años, caminamos casi 2,000 kilómetros en el bosque en
Requis y Transects al norte del río Huele. Puedes ver donde caminamos es en amarillo. Y al sur del río Huele caminamos casi 500 kilómetros en el bosque, buscando los nidos de chimpancés. Y los resultados en las caminatas de reconocimiento, cada círculo que ves en verde en ese mapa, y recuerdas que eso es 500,000 kilómetros cuadrados, sin mucha presencia humana. Esto es donde verificamos que hay chimpancés. Y para mí esto fue un descubierto muy importante porque antes no pensamos que hay chimpancés allá. Ya sabemos que es una población interconectada de chimpancés, quizás lo más grande en el mundo. Ok, y es otro mapa que muestra el amarillo es donde caminamos y los puntos rojos son nidos de chimpancés, grupos de nidos de chimpancés que vimos. Y esto va a decir que hay chimpancés en todos lados, en todos los bosques que exploramos hemos visto chimpancés. Y esto es, en la mayoría de África ya, como vamos a ver, los chimpancés solamente viven en como esquinitas de bosque, que es alrededor de esas esquinitas de bosque hay como campos humanos, pero aquí en el norte de Congo es como Amazonas en Colombia, hay bosque y hay sabana primordial donde viven muchos chimpancés y también otra fauna. Y esto muestra los transects, esos son líneas rectas que caminamos a ver los nidos, y esto es cerca del pueblo de Bili, y contamos los nidos. Y una cosa muy importante que vimos es caminamos esos transects y vimos nidos de chimpancé que son rojos acá en 2005, y en 2012 regresamos al mismo bosque y contamos los nidos en esos transects y vimos no hay cambio, todavía hay el mismo número de nidos de chimpancés. Y esto es muy, muy raro ya en Congo, en África, porque normalmente en África ya los chimpancés están muriendo en todos lados. Los humanos están cazándolos, están destrozando sus bosques. Aquí es una oportunidad muy valorosa para proteger la especie. Y encontramos, y esto me fascina, es mi trabajo de mi vida, una cultura distinta. Por ejemplo, anidación frecuente en el suelo. Normalmente los chimpancés en la mayoría de África duermen en los árboles porque son pequeños y un poco más pequeños que nosotros, y son amenazados por leopardos y también leones y otros predadores. Pero no sabemos por qué en el norte de Congo duermen mucho en la tierra. Y es como los gorilas, que los gorilas también hacen esto. Y entonces es algo muy distinto de los chimpancés allá. Y pueden ver que hemos visto nidos terrestriales en la tierra en casi todas las regiones que pasamos en norte de Congo. Un círculo verde muestra un sitio con nidos en la tierra de chimpancés. También encontramos muchas herramientas de chimpancés. Y como sabemos que es una herramienta, cuando hay señas de modificación o cuando vemos los palitos saliendo de una colina de hormigas o señas de excavación en la tierra. Y esos son tipos de herramientas de palo que hemos visto en el norte de Congo, y hay 5 tipos de herramientas de tamaños diferentes para insectos diferentes. Entonces es muy complicado su cultura, y esto muestra los cientos en inglés, pero muestra los tipos distintos de herramientas que hemos visto. También hemos visto que quizás ustedes han visto películas de los chimpancés de Jane Goodall en Gombe, y has visto que los chimpancés usan las herramientas de palitos
para buscar termites. Well, en Billy, los chimpancés ignoran los termites, no usan herramientas para los termites de macrotermis como los chimpancés buscan en otros bosques en África, pero cogen las colinas de termites y caminan hasta una piedra o una rama y golpean esas herramientas, esas colinas para romperlos, para comer los termites. Es como otra manera de comer termites. Pensamos en nosotros los humanos. Yo uso un tenedor, pero quizás en China usan palitos. Y es el mismo comportamiento, pero es hecho en una otra manera. Entonces, los chimpancés también tienen esas diferencias. Estos chimpancés no usan herramientas para buscar termites como chimpancés de Gombe, pero golpean sus colinas en ramas y piedras. También golpean, ¿cómo se dice? Escargot, caracoles, yo creo, frutas y tortugas. Y ignoran esas colinas de macrotermis, es otro tipo de termite. Y es muy interesante, como dije, porque en Gombe tienen el mismo termite y usan herramientas para buscar esos termites. Entonces, pensamos que los chimpancés tienen algo que en inglés llamamos cultural override. Es algo que tenemos nosotros los humanos. Un ejemplo de esto en humanos es que en Colombia, ustedes comen mucho la yuca, ¿no? Pero no comen, la mayoría de colombianos no comen las hojas de yuca. Pero en Congo comen las hojas de yuca y también los raíces. Y saben cómo preparar las hojas para no comer el veneno adentro de las hojas. Entonces es como sí, los chimpancés también tienen sus preferencias. Y no solamente comen que está alrededor de ellos, pero pueden caminar muy lejos para buscar una comida preferida de ellos. Es algo parecido a los humanos. Anulación cultural. También los chimpancés de Billy tienen elección inusual de presas. En este caso, a la izquierda, parece que comieron un leopardo. Y hay un artículo que he publicado sobre esto. Y a la derecha, esto muestra la huella de un chimpancé. Yo puse polvo blanco adentro para mostrar bien. Y es evidencia que comieron un pangolino. Yo creo que en español debe ser pangolino. Es como una versión de una tamandúa de Colombia, pero porque come hormigas, pero es muy diferente también. Ok, esto quiero añadir ya un nuevo región cultural o behavioral realm en inglés de los chimpancés a Billy, donde yo trabajé. Y es como una cultura específica y única a los chimpancés del Congo, de República Democrática de Congo. Y es como los chimpancés tienen diversidad cultural. Y cuando hablamos de conservar los chimpancés, debemos pensar no solamente en conservar ellos, pero también sus culturas, porque es una riqueza cultural. Y podemos decir, quizás esto existe en micos de Colombia también, por ejemplo, los zapallos, maiceros, yo creo que se llama. He visto maiceros en cerca de Villavicencio, con una primatóloga colombiana, Xiomara, y ella me explicó que quizás están echando, ellos echan palitos desde los árboles, quizás como autodefensa. Es posible que haya diversidad cultural en las herramientas y comportamientos de micos en Colombia también, pero no hemos estudiado mucho esto. Y quizás es algo para uno de ustedes hacer en el futuro. Pero ¿es cultura? Bueno, yo creo que sí, porque todos los chimpancés en esta región, al norte del Huele y al sur del Huele, comparten esas culturas que lo hacen diferente que las chimpancés de Tanzania o Uganda. Pero no podemos explicarlo por el medio ambiente, porque al norte de Huele es sabana, como ves en la izquierda allá,
y al sur del Huele es bosque. Esto para mí muestra que quizás es algo cultural, que los chimpancés han traído con ellos esa cultura y no importa si viven en sabana o en bosque, siguen con sus culturas, como nosotros. Pero, aunque es tan interesante de aprender cómo esta cultura en nuestro homínido parecido en nuestra familia, los chimpancés, nosotros somos homínidos y también son los chimpancés homínidos. Y qué oportunidad que tenemos a estudiar las culturas en otra especie de homínido, pero el tiempo se acaba. Ya los chimpancés son gravemente amenazados en África. Y a la derecha muestra un chimpancé que es vendido como juguete en el pueblo de Buta. Y a la izquierda es un hombre, él me muestra cómo cazan los primates allá. Es una manera tradicional, con máscara de leopardo. Pero quiero decir que ¿cómo se dice? La chasse. El cazamiento tradicional no es tan dañino a chimpancés o otra fauna, pero el cazamiento industrial que ya está comenzando en todo el mundo, esto va a acabar con los chimpancés muy rápido. Y es el tema principal de mi presentación hoy, es matar a nuestros primos, el asalto de Homo sapiens, a nuestros parientes más cercanos. Los grandes simios no humanos son nuestros parientes vivos más cercanos y comparten más del 95% de nuestros genes, 98% a decir la verdad. También comparten con nosotros cultura, habilidades lingüísticas, uso de herramientas y procesos mentales complejos, incluida la autoconciencia. Sirven como un modelo inválido de cómo evolucionaron nuestros propios antepasados. Como jardineros forestales son valiosos ingenieros de ecosistemas que esparcen árboles frutales por el bosque. También son una especie indicadora. Los bosques que los contienen son probablemente diversos desde el punto de vista florístico y faunístico. Quiero decir, si hay simios grandes en un bosque, esto quiere decir también que debe ser muchas frutas que comen ellos y otros tipos de animales y plantas y pájaros también. Vamos a comenzar con el orangután. Es el único simio grande de Asia. A la derecha es un orangután. Y es muy triste porque pueden ver arriba en el mapa arriba, solamente sobreviven ya en Sumatra y Borneo, son islas de sudeste, Asia sudeste. Antes cubrieron todo China y Vietnam y Malasia, pero ya han desaparecido. Y es claro que somos nosotros que hemos hecho esto. Pero sobreviven en esas islas, pero ya las poblaciones están cayendo muy rápido y pueden ver, es porque el bosque, como ustedes pueden ver a la derecha, en los últimos 70 años, 80 años, más que la mitad de los bosques de, por ejemplo, Borneo han desaparecido. Y claro que sí, con ellos desaparecen los orangutanes. Los principales amenazas para el orangután, deforestación para plantaciones de palma acetera, que yo he visto mucho aquí también en Colombia, por ejemplo, Villavicencio. Yo he visto que de veras esas plantaciones están dispersando rápido. También humano-orangután conflicto, caza furtiva y comercio de mascotas y incendios provocados por humanos, normalmente para hacer más plantaciones de aceite de palma. Y estamos comprando en nuestro jabón y nuestras comidas muchos productos con aceite de palma. Yo lo compro acá en Polonia y ustedes quizás en Colombia. Entonces, sin saber, estamos contribuyendo todos a la destrucción de los bosques de los orangutanes. En 1900
la población humana de Indonesia fue 15 millones de gente. Hoy hay más de 200 millones de personas. Claro que sí, ya hay mucho más impacto de humanos en el medio ambiente. Orangutanes han caído su población desde 300,000 a 70,000 en este mismo periodo. Durante la segunda mitad del siglo XX, la cubierta forestal de Borneo ha reducido en 50%. Y hemos tenido muchos fuegos también que han destruido el bosque que sobrevivió a esta época. Si la situación no cambia, pronto podrían ser los primeros géneros de grandes simios a desaparecer. Y que me da miedo es que yo creo que lo que vemos pasar con los orangutanes ya va a pasar también a los chimpancés y gorilas, y también los zapayús y los capuchinos y los maiceros en Colombia también muy pronto, si algo no cambia. La población de orangutanes ha desplomado en aproximadamente un 75% en los últimos 100 años. Yo creo que la causa primera de qué está pasando a orangutanes es aceite de palma. Ustedes pueden ver en esas fotos, a la izquierda arriba es un árbol, el único árbol sobreviviente en que ya es una plantación de aceite de palma, y es un nido de orangután, pero los orangutanes no pueden comer el aceite de palma, entonces ya no tiene comida, y pueden ver que están muriendo de fuegos. Son fotos muy tristes, y es un orangután que ya, cuando este orangután fue bebé, quizás todo esto fue un bosque, y ya es nada más que destrucción para hacer más aceite de palma. ¡Qué tragedia! Y esto no va a ayudar a los humanos tampoco, porque van a terminar viviendo en un desierto. Dado que el aceite de palma está dentro de todo, desde cocinar productos a cocinar, a jabones para maquillaje, y a menudo está etiquetado aceite vegetal, todos estamos participando en esta destrucción. Solo 16% de los 42 millones de toneladas métricas de aceite de palma enviados a 70 países de todo el mundo están certificados como sostenibles. Pero hay movimientos en Europa y otros lugares para hacer publicidad de productos sin aceite de palma o aceite de palma sostenible, si esto existe. Hay discusión sobre si es posible tener. Pero esto está siendo combatido por la industria de palma. Y la industria de palma aceitera está recurriendo ya a África. El árbol la palmera de aceite evolucionó en África y es usado por los africanos en una manera sostenible, y ellos usan todos los productos de estos árboles, como para hacer el vino, para comer el aceite. También buscan insectos adentro del árbol. Es como usan todas sus partes y los usan en una manera muy sostenible. Pero la manera en que ya está usado en Asia, en Colombia, no es sostenible, y ya comienzan a plantearlo así en África. ¡Qué problema! Entonces, esta destrucción del bosque y abriendo caminos en el bosque termina a matar nuestros primos. Es la cabeza de un gorila. Lo siento por la imagen muy fuerte, pero van a cocinarlo como una sopa. Y nosotros vimos el mismo fenómeno en el norte de Congo. Ustedes pueden ver en esos mapas, los dos mapas, la misma región, a la derecha. ¿Recuerdas este río Huele? Al norte es Bili y las sabanas, y al sur son bosques húmedos. Pero los bosques al sur son usados como para buscar oro y diamantes, y al norte no tanto. Entonces, ¿qué vimos? Es
en un año y medio al norte del Huele, solamente vimos quizás un huérfano de chimpancés. Y es cerca de un bosque que todavía es muy intacto. Y los chimpancés en esos bosques no tienen miedo de los humanos porque no son cazados. Y la gente vive todavía la vida tradicional. Pero al sur del Huele, ya entran mucha gente que están buscando diamantes y oros y cortando bosques y ya están es un masacre de chimpancés. Vimos, pueden ver al sur del Huele, vimos 42 huérfanos y 34 cadáveres de chimpancés en un año y medio. Al norte no. Pero eso quiere decir que al norte del Huele es una oportunidad de proteger los chimpancés. De invertir en la región que todavía tenemos. Al sur es posible que ya es demasiado tarde, no sabemos. Y son fotos de cada huérfano que pudimos salvar, 5 enviarlos a un santuario, pero el resto no terminaron muy bien. Y es una tragedia de ver un chimpancé que ha perdido su mamá. Estuvo comiendo frutas en el árbol y de repente, ¡bang!, una escopeta y cayeron con su mamá y vieron su mamá como cortada en pedazos en frente de ellos. Entonces, es una trauma para ellos y es muy triste. Debido a la inestabilidad y la lejanía, los recientes esfuerzos de asentamiento en Gangu. Gangu es un bosque como que no es tocado por los humanos. Los humanos que entran a Gangu tienen una huella muy, muy suave. Habían esfuerzos para colonizar esos bosques, pero no terminaron bien. Pero esto puede cambiar. Y hace 10 años vimos la primera vez carne de chimpancé encontrado en Gangu. Y un huérfano de chimpancé ya es en las manos de un soldado del ejército de Congo. Entonces, si no actuamos muy rápido, entonces vamos a perder esta oportunidad. ¿Qué son otras cosas que causan daño a los chimpancés? Explotación forestal. Por ejemplo, yo pasé casi un año en el bosque de Ngoto, en República de África Central. Y puedes verme como muy joven allá, enfrente de muchos árboles que son cortados. Y pueden ver en el mapa a la derecha que la región que muestro en gris es donde han cortado árboles en el bosque. Casi no vimos ningunos nidos de chimpancés ni gorilas en este bosque. Pero en el resto del bosque, donde no han cortado los árboles, muchos nidos de chimpancé. Entonces, este grupo de cortar los árboles, ellos dijeron, vamos a ir suavecito podemos trabajar juntos para salvar los chimpancés, pero vimos que eso fue una mentira. Publiqué un artículo sobre esto que puedo compartir con ustedes, y esto mostró que de veras ellos estuvieron comiendo mucha carne del bosque y matando cosas. Y es porque donde ellos habían cortado los bosques, los chimpancés y gorilas desaparecen. Entonces, y un problema con este grupo, ellos querían greenwash nosotros, querían decir, mira, estamos trabajando con un primatólogo, así no vamos a dañar los chimpancés, pero yo tuve que reportar que no, esto no funciona, están matando los chimpancés y gorilas allá y el proyecto terminó. Y pueden leer mis resultados en este artículo que puedo compartir con ustedes si quieren, de cómo hay que tener cuidado que las corporaciones de como cortar bosques pueden usarte como, en inglés decimos greenwash, es para decir, mira, estamos trabajando con usted, entonces todo vaya bien, pero no, en muchos casos no es verdad. También, otro problema, como dije antes, es minería. En el norte de la República Democrática de Congo,
vimos muchos obreros trabajando en el bosque para excavar oro y diamantes. Y así en esas regiones cazaron mucho los chimpancés, elefantes, etcétera, para dar comida a los trabajadores. También hay problema de agricultura y comercio de carbón vegetal. Ya es muy popular en Congo cocinar con este carbón y obtienen este carbón por quemar el bosque. Y es un huérfano de chimpancé allá a la derecha que claramente vivió hace algunos años en un bosque que ya es carbón así. Y entonces hay maneras de cocinar sin usar tantos carbones. Y es una manera que los conservacionistas pueden ayudar, es compartir esta manera de cocinar. Y de veras, antes los africanos no usaron carbón así. Entonces no es necesario, pero es como el comercio y capitalismo. Puede parecer una idea muy buena, pero terminan viviendo en un desierto. En África, la gente ha comido carne de animales salvajes durante el tiempo que ha habido humanos. Entonces, es algo muy tradicional. Y en Colombia también los indígenas comieron micos, muchos tribus. Entonces, pero en la manera tradicional, los animales quizás pueden sobrevivir, pero hoy, sin embargo, el comercio se ha vuelto muy comercial y los bosques y sabanas se están vaciando de animales para alimentar a las poblaciones de las grandes ciudades. Y también pueden enviar carne del bosque a Europa, entonces en aviones. Entonces no hay límite de la hambre de Homo sapiens. Y así, ya que hay conexión entre el bosque y las ciudades grandes, no hay esperanza para los animales si no hay regulación. Pero hay muchas fuerzas combatiendo la regulación. Empresas madereras, empresas agrícolas, construcción de carreteras y los intereses mineros no solamente sirven para destruir los simios en sí mismo, pero abrir los bosques al comercio cazadores. Y ya hay vastas extensiones de bosque tropical, aún están intactas, pero no tienen vida silvestre en ellos, más grande que una ardilla. Y esto llamamos el bosque vacío síndrome. Y no sé si también esto está pasando en Amazonas, pero imagino que probablemente sí. Hay un problema de huérfanos de chimpancés que ya son vendidos como mascotas. Y pueden ver en el mapa a la derecha que ponen esos bebés de chimpancés o orangutanes en aviones y pueden alcanzar cualquier sea el país en el mundo. Y imagino que es donde vinieron Pancho y Chita y Yoko, o por lo menos sus mamás o papás, fueron como un producto vendido en el mercado internacional. Mis experiencias en Congo, he visto tantas cosas especialmente en las regiones donde hay mucho comercio, hay muchos personas llevando la fauna a las ciudades muy grandes a vender. Y otra vez son los huérfanos de chimpancés que hemos visto y normalmente vemos que son las personas poderosas que de quien pertenecen los bebés de chimpancés, como los oficiales del gobierno o los soldados o la policía, porque ellos tienen el dinero de comprar chimpancés y lo consideran como el símbolo de estatus. Y de vez en cuando no saben que es ilegal tener un chimpancé y quizás piensen que están haciendo algo bueno. Ven un bebé de chimpancé y lo compran porque piensan que voy a darle una casita y voy a cuidarlo. Pero esto casi garantiza que un cazador va a matar otro mamá de chimpancé. Y imagino que es un fenómeno en Congo, en Colombia también. Por ejemplo, he visto muchos loros en Colombia y quizás la gente piensa que están dando una buena caza a los loros, pero esto inspira a la gente a capturar más del bosque. Creencias tradicionales. No voy a leer todo esto, pero Rosa ha hablado mucho de cómo las creencias tradicionales, aunque la gente
comieron los animales, tuvieron como reglas de no matar las mamás, de dejar algunas partes del bosque como sagrados, pero ya en esos tiempos comerciales, esas tradiciones están muriendo. Esto no voy a revisar todas esas culturas, pero quiero solamente mostrar con esto que hay mucha variación entre las culturas africanas tradicionales. Algunos comieron los chimpancés y los bonobos, pero otros no. Por ejemplo, en África del Este, Islam y también creencias tradicionales no dejaron a la gente comer los primates, aunque en otras partes de África, por ejemplo, Congo, los comen. Y así han sobrevivido los primates. Yo creo que esto quiere decir que muchas veces las culturas tradicionales tienen como sabiduría y debemos trabajar con ellos a guardar su sabiduría del bosque. Pero ya el problema es todo es como cuando entra en el comercio, y así ellos no tienen mucha defensa de la llegada de mucho dinero y de vez en cuando no tienen opción. Por ejemplo, en Congo, los soldados insisten que la gente local mata los elefantes para ellos. Pero de veras todavía hay mucho como recursos culturales que tienen la gente de Congo y de África, que podemos trabajar con estos para proteger esos bosques. Por ejemplo, esa mujer a la izquierda es una Morisi. Y los Morisi, ellos son pescadores, entonces no comen muchos animales del bosque y creen que sus antecedentes fueron chimpancés. Entonces, esa mujer me acercó y dijo, buenos días, yo soy chimpancé. Y yo dije, yo soy chimpancé. Y entonces tuvimos mucho en común de hablar. Y los Barisi creen que en los tiempos de los viejitos, de los abuelitos, un hombre entró al bosque y él se fue a buscar pescado. Y cuando él se fue al río, un chimpancé, una hembra, entró a su campamento y cocinó sus bananos para él. Y cuando él regresó de pescar, vio algunos bananos bien cocinados. Los comió. ¡Ah, qué rico! ¿Quién hizo esto? Segundo día, él regresó con él tuvo pescado en el campamento. La hembra chimpancé había cocinado también ese pescado para él. Y él regresó alrededor de él y no vio quién ha cocinado este pescado, pero dijo, no sé quién es, pero te amo. Y la hembra chimpancé lo vio y, oh, ¿qué pasó? Y el tercer día, este señor, Morisi, regresó temprano desde su pescado y vio la hembra chimpancé cocinando para él. Ellos se casaron y los descendientes de ellos son los Barisi. Entonces, esa cultura ayuda a la conservación de chimpancés en esta región. Pero el comercio moderno, como ves en el centro, un bebé chimpancé es solamente algo para vender o es un símbolo de estatus. Y entonces, de veras, no debemos trabajar contra la gente local, debemos trabajar con ellos, yo creo. ¿Qué podemos hacer para salvar los chimpancés y otras faunas? Este artículo acá científico es en inglés, pero muestra que sitios de investigaciones científicas protegen los bosques y protegen los chimpancés allá. Entonces, también en Colombia, mi amiga Xiomara ha trabajado con la gente local para años y años protegiendo los micos y ha tenido mucho éxito, pero solamente en términos de trabajar con la gente local. También la protección, las patrullas. No me gustan las armas, pero en este caso es peligroso un poco caminar en esos bosques, pero es verdad que si hay patrullas y si hay consecuencias para matar especies protegidas, eso también puede proteger los micos. En este caso estamos viendo los elefantes, un mamá y bebé que fueron matados en este bosque.
Voy a terminar un poco de hablar de cómo tan malo es como hemos tratado los chimpancés. Han servido mucho como sujetos de investigaciones científicos en laboratorios o enviándolos en el espacio, como esos pobres chimpancés acá en las encuestas en Estados Unidos. Y irónicamente, los científicos usan los chimpancés para inyectar vacunas y cosas así, porque son parecidos, similares a nosotros, pero no consideramos que también son tan parecidos a nosotros en sus culturas, en sus comportamientos. Entonces, ¿cómo es ética de sacrificar ellos como esos chimpancés en Pereira para nuestra diversión o para investigación científica? Es un problema muy fuerte en la ética. Ok. Y, por ejemplo, antes usaron mucho los chimpancés en películas o primates. Yo no puedo ver una película que usa primates, pero hay soluciones ya. Por ejemplo, Rise of the Planet of the Apes en 2011, no usaron chimpancés reales en esas películas, usaron como imágenes digitales. Entonces, y yo creo que también en Pereira no es necesario guardar los chimpancés en un bioparque cuando la gente no sabe, no entienden el comportamiento de chimpancés, las necesidades que tienen. No tienen solución si un chimpancé escapa. No hay que matarlo, pueden usar un dardo de tranquilarlos. Pero es claro que no saben hacer esto en Pereira. Entonces es muy importante, por ejemplo, que Yoko vaya a un sitio donde la gente de veras pueden protegerla, porque ella debe ser la prioridad, no debe ser como un juguete para los humanos. Entonces, muchas gracias a ustedes para luchar, para tratar a esos seres con dignidad. Ok, es todo. No sé si hay tiempo para preguntas, pero si hay tiempo, yo estoy feliz de responder. Sí, Yo creo que puedes transmitir la pregunta. que él se acerque. Sí, Sí, si quieres te sientes tú acá y transmites. sí. Sí, Cle, pero acá te van a hacer una pregunta. Excelente, quisiera escucharlo. Hola. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por la charla, está maravilloso toda la información que nos compartió para tomar conciencia acerca de nuestros hermanos primates. Me gustaría preguntarle qué fue lo que lo motivó en un inicio a llevar esa investigación tan lejos, porque no es fácil uno decidir adentrarse en una selva y hacer una búsqueda tan extensa, caminar tantos kilómetros y estar pendiente de estos animales y correr esos riesgos. ¿Qué lo motiva a usted en la investigación? Well, a mí me gusta entregarme al mundo y ver los chimpancés como seres iguales a nosotros. Cuando tenemos chimpancés en un parque como en el parque donde estuvo Paco y Chita y Yoko, entonces ellos son nuestros prisioneros. Y quizás también chimpancés en laboratorios también. Pancho, no Paco, lo siento. Y también chimpancés en laboratorios o en parques zoológicos. Sí, puedes verlos muy fácil y no toma mucho trabajo a llegar allá. Pero son como prisioneros. Y es como estudiar una cultura de humanos a ir a una cárcel y ver, esta gente de no sé cualquier sea el país, pero es que de veras vamos a entender bien su cultura, de ver humanos tan limitados. No, yo creo que es necesario ir donde ellos viven sus vidas sin estar trastornados por nosotros, a de veras entender sus calidades, su carácter.
y hay que hacerlo con humildad, esa palabra. También lo hago con los Homo sapiens. Ya estoy viviendo en Polonia y es una cultura muy diferente y de veras el idioma de los polacos es muy difícil, pero me gustaría mucho aprenderlo y mostrar el respeto a ellos, a mostrar que su cultura tiene valor. También yo quiero entender la cultura de chimpancés y mostrar los humanos que de veras tienen como sabiduría, tienen como ellos saben buscar medicinas en el bosque, ellos saben vivir en armonía con el bosque y nosotros podemos aprender de ellos, pero hay que tener humildad y hay que de veras ponernos en una situación donde nos sentimos muy cómodos y así de veras vamos a comprender la naturaleza verdadera de los chimpancés. Muchas gracias. Sí, un gusto. Disculpa, Claire. Muy interesante lo que acabas de decir. Sería genial pues que ellos también pudieran tener ese feedback de nosotros. Qué pena, te pido un favor, ¿puedes dejar de compartir pantalla? Sí, de ver, sí, no problema. Déjame ver. Stop sharing. Para poderte ver un poco mejor ahora. Gracias. Okay. ¿Alguien más tendrá una pregunta? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, muy amable por tan interesante conferencia. Yo quería preguntar acerca, bueno, tengo dos preguntas. Una es, ¿qué tan posible es resocializar, o sea, volver a chimpancés que hayan vivido en cautiverio durante mucho tiempo y hayan sido víctimas de maltrato y que hayan adoptado muchas costumbres no propias de ellos, sino humanas? ¿Es posible volver a los hábitos de chimpancé para poder en un futuro, si se puede, mandarlos a vivir en libertad y que vuelvan, digamos, a un comportamiento más natural en los chimpancés? Sí, puedo decir que es muy difícil. Y, por ejemplo, hay casos cuando han enviado chimpancés que han vivido en Estados Unidos que hablan con sus manos en idioma de señas y los pusieron en una isla en África, pero fue muy difícil para ellos encontrar comidas, etcétera. Y por fin algunos de esos chimpancés fueron matados por los humanos porque no tienen miedo de humanos. Y si no puedes protegerlos bien, entonces estás poniéndolo en peligro otra vez. Pero claro que sí, hay oportunidades. Hay gente que, por ejemplo, he entendido que hay un santuario en Brasil donde quizás puede ir Yoko. No sé muchos de los detalles, pero sí hay gente que de veras entienden el comportamiento de chimpancés y pueden introducirlos poco a poco a un hábitat más natural. Quizás van a tener miedo a comenzar y van a tener miedo de otros chimpancés, pero quizás suavecito Yoko puede adaptarse a su nueva condición. Pero, por ejemplo, no puedes poner tres chimpancés que no conocen entre ellos en el mismo sitio, porque quizás van a ser agresivos o van a tener peleas y esto puede ser muy peligroso para ellos. Pero hay gente en este mundo que de veras, más que yo no sé mucho de ellos, de esto, pero saben cómo introducir un chimpancé a un sitio seguro para ellos y estar seguro que tienen comida correcta para ellos. Sí, es de veras, lo han hecho antes y ojalá que esto puede pasar con Yoko. Gracias. Y una segunda pregunta sería, ¿qué recomendaciones, digamos, si en el futuro quisiera ir a África y contratar un plan turístico para visitar chimpancés, primates, qué recomendaciones hay para actuar éticamente y comprar una empresa que
que no vaya a ser engañosa en cuanto a lo que vendan en el paquete, y que se promuevan prácticas de maltrato hacia ellos, sino que actúe éticamente responsable. Es una buena pregunta, pero no sé si yo soy el tipo correcto de preguntar, porque de veras no tengo un sentido muy bien de como negocios y cómo atraer turistas, pero puedo decir que hay riesgos de llevar turistas a ver chimpancés. Por ejemplo, los turistas pueden tener COVID o otras enfermedades que pueden dar a los chimpancés. Entonces, tiene que tener reglas muy, muy fuertes y una manera de seguirlas, de no poner los chimpancés en riesgo. Pero, por ejemplo, depende. Si son chimpancés salvajes, quieres minimizar el contacto entre los humanos y los chimpancés, porque también los chimpancés pueden ser peligrosos y los humanos pueden ser peligrosos. Pero si son chimpancés en un santuario, como queremos enviar Yoko a ese santuario, hay maneras de dar al chimpancé un sitio muy bueno en un bosque y invitar los humanos a verlos, pero hay que poner la prioridad sobre los chimpancés y no los humanos. Por ejemplo, hay casos de humanos, niños cayendo en la jaula de gorilas en Estados Unidos, y ¿qué hacen? Matan los gorilas por proteger pero esto no hace sentido. ¿Cómo puedes poner un chimpancé, un gorila en una situación donde su vida está en peligro? Debe de veras hacer la prioridad la salud y la seguridad del chimpancé o gorila antes del placer del visitante humano. Yo sé que es posible hacerlo. He trabajado en un santuario en Ellensburg, Chimpanzee Human Communication Institute, donde los chimpancés pueden usar señas de hablar entre ellos. Pero la prioridad fue a dar una vida muy buena a los chimpancés, y solamente después de enseñar a los visitantes las señas, ¿cómo se dice? Las maneras buenas para los chimpancés, las salutaciones correctas, el respeto a los chimpancés, entonces podemos mostrar los humanos, los chimpancés, introducirlos, pero solamente con respeto. Entonces, no digo que es posible, pero hay muchas consideraciones que hay que tener. Gracias. No, de nada. Gracias. Hay otra pregunta. Otra pregunta. Yo estoy primero. Voy después. Hola, ¿cómo vas? Bien, gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien. Y la pregunta es como, ¿qué mecanismos de presión jurídica internacional conoces para acelerar procesos de liberación, como el caso de Yoko, en una ciudad como Pereira, que pues no tiene mecanismos eficientes ni empatía con el proceso de Yoko, y que definitivamente se necesita una presión internacional para poder acelerar el proceso y que sea contundente la liberación? No, entonces entiendo de su pregunta que ya no es claro que ella va a ir a vivir con otros chimpancés. Well, es muy triste. Entonces yo he escrito una carta en español para ayudar, y puedo hablar con otras personas, otros primatólogos, a escribir cartas a decir, mira, un chimpancé necesita otros chimpancés, como humanos necesitan otros humanos. No es posible para Yoko tenerlo allá en Pereira, entonces es necesario, porque Colombia, he vivido en Colombia por un rato, y por decir que Colombia tiene tanto a ofrecer al mundo de la biodiversidad y el respeto a la naturaleza, pero ¿qué imagen da esto al mundo si un bioparque guarda una hembra chimpancé sola así, y han matado
sus dos hermanos. Entonces, es un mensaje muy feo. Y sí, yo creo que si trabajamos juntos, podemos convencer los jefes de este parque, los responsables, a buscar una solución para ella. Porque ¿cómo es bueno guardar un ser así en una situación tan fea? Yo estoy muy feliz de ayudar. Puedo conectar su comunidad a otros primatólogos que pueden. También hay muchos primatólogos en Colombia que pueden ayudar, yo creo. Genial. Gracias. Gracias por todo lo que ustedes hacen, de veras, para ayudar. Alguien te amo. Bueno, Cleb, estamos muy, muy agradecidas y agradecidos. Tu conferencia ha sido iluminadora. Gracias. Ayudarnos a tomar conciencia de que somos también homínidos. Todo el tema de tomar conciencia sobre la palma de cera. A veces también cuando hacemos todos estos eventos antiespecistas, a veces solamente decimos no carne, no leche, pero mira todo ese tema de la palma de cera que está en todas partes. Entonces, muchas gracias por ayudarnos a tomar conciencia. Muchas gracias por el apoyo que ya nos has dado para el proceso de Pancho y Chita. Y súper buena la idea que nos has dado, porque la verdad hasta el momento nos siguen diciendo de la Carter, estamos estudiando la liberación, pero no han dicho nada más. Entonces creo que sería maravillosa la propuesta que tú nos has hecho de unir más primatólogos para seguir haciendo como una presión para que lo liberen. Entonces te agradecemos mucho y yo creo que, bueno, afortunadamente ya tenemos el contacto y si estás de acuerdo, seguir coordinando ese asunto. Estamos muy, muy, muy agradecidos a ver cómo podemos seguir uniendo esfuerzos para apoyar la liberación de estos animales. Muchas, muchas gracias. Gracias por el honor de dejarme trabajar con ustedes para explicarme estas cosas. Gracias. Bueno, feliz noche. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, feliz noche. Chao. Hacer presión con la carne. Bueno, sí. Hay que hacer presión. Horas diferentes. Sí. Chao. Chao. Muchas gracias. Gracias.